Amigos, ¿cómo están? Les habla Felipe Rondón de Televid y les mando un saludo y un abrazo grande a toda la gente de Sonido Libre Podcast. Nos vemos ahí, chao. Hola, Iván Zainea los saluda a una nueva edición de Sonido Libre Podcast. Esta es la número 42. Estuvimos una semana ausentes por motivos de salud, pero bueno, acá retornamos y lo hacemos con un gran invitado, con quien dialogamos hace algunas semanas. Se trata de Felipe Rondón, guitarrista de la banda bogotana Televid, una agrupación de rock alternativo que ha sabido involucrar elementos valiosos en su música y sus letras, y que con su propuesta, pues, se han sabido posicionar en la escena nacional e internacional. Charlamos con Felipe, sus primeros contactos e influencias en la música y la guitarra, de cómo llegó a Televid, exploramos su concepto en cuanto a Primera Dimensión, 12 Vientos y Ciegos Corazones, que son los 3 álbumes de estudio de la banda, y sobre Máquinas, una canción que apareció el año pasado, que ha sido el primer sencillo de lo que será su nueva producción, aunque me permito recordar que este 7 de febrero se lanzará a través de Spotify Mundos Invisibles, una bellísima canción que tuve la oportunidad de escuchar hace algunos días y la verdad suena muy bien lo nuevo de Televid. Antes de iniciar nuestra charla con Felipe, recuerde que Sonido Libre es mezclado en Estudio Lab en Bogotá, y si usted quiere grabar o mezclar su podcast, sus canciones, su música, lo puede hacer en este gran espacio que cuenta con equipos de excelente calidad y con grandes profesionales, músicos, productores e ingenieros de sonido. Los puede contactar en Facebook como Estudio Lab, en Instagram como @estudiolabco, también al correo electrónico estudiolabco@gmail.com o visitando su sitio web www.estudiolab.live. Finalmente, saludos desde Sonido Libre a Televid, a Daniel Acosta, a Nicolás García y claro está, a Felipe Rondón. Reitero la calidad de lo nuevo que se viene con Mundos Invisibles, así que pendientes de Spotify para escucharla, como de la Sonido Libre Playlist 42 en Spotify, junto con otras canciones de la banda. Esto es Sonido Libre edición 42, con Felipe Rondón. Pipe, ¿cómo va la vida? Hey, ¿qué más, Iván? ¿Cómo va todo? Bien, haciendo muchos podcasts. Bacano. Acá cuidándonos de las quemadas. Ya van 8 años mal contados desde que se funda Televid. Vámonos como atrás. Ajá. Antes de Televid, ¿qué estabas haciendo? Bueno, de hecho, Televid nos conocemos hace ya 9 años. ¿Dónde se conocieron? En la Javeriana, nos conocimos en la Javeriana. Yo estaba ya estudiando música, había entrado a estudiar música con énfasis en ingeniería de sonido. Y estudiando ya conocí al baterista anterior de la banda, porque el man, yo había entrado, no me acuerdo si a segundo o a tercer semestre, no recuerdo bien. Si no estoy mal fue a tercero, creo que acaba de entrar a tercer semestre. Y el que era el baterista de la banda antes de que se llamara Televid, la banda tuvo ahí hartos nombres antes de llamarse Televid, y en ese momento creo que se llamaba Los Nadie o Polifónica, no estoy seguro, y ahí era un trío, era este man baterista, Daniel y César. Entonces conocí a este man David era el baterista anterior, el primer baterista de la banda, y por un amigo en común, una persona que ya habían conocido también por otros amigos, que finalmente como el tipo estaba como no sabía qué hacer y le gustaba la ingeniería, y pues yo le conté un poco como lo que yo había vivido en los 2 semestres que llevaba, y el tipo se convenció y entró a la Javeriana, y a través de él se hizo amigo de David y él me lo presentó. Y ya, yo me acuerdo que en ese año, eso fue 2010, eso fue, es que me acuerdo y todo cuando fue. Me acuerdo que cuando conocí la idea de la banda fue porque fue una semana que hubo unos paros de transportadores súper fuertes acá en Bogotá, y de hecho esa semana era un concierto de Coldplay en el Simón Bolívar. Y en esos días, entonces un día de esos pues no había transporte. Entonces yo preferí quedarme en la universidad como pasando el trancón y hasta salir de noche. Y me quedé en una de las salas como de donde estaban como los computadores de la facultad de música. Y en esa me encontré a este man. Yo ya lo había conocido, pero ese día sí me quedé hablando con él. Y ahí me mostró 2 maquetas que tenían.
Que de hecho las maquetas que tenían era la maqueta de androides y la maqueta de polos opuestos. Esas eran las dos primeras canciones que tenían ellos. Y hoy grababa súper, o sea, como... Era la época, con las uñas, con lo que había, así como grabando directo a la tarjeta del computador, ni nada de interfaz, o sea, como... Los males se daban mañas y lo grabaron como pudieron. Pero de una a mí me gustó, o sea, yo tenía una banda con la que había tocado desde el colegio. ¿Qué colegio estudiaste? En el Champañat. Y en el colegio, bueno, yo había tenido mi banda del colegio que había tenido muchos nombres. Rock, obviamente. Sí, muy, digamos que con ellos estuve como pasé toda la onda emo, o sea, como todo el rollo emo y post-hardcore y toda esta vaina que fue como en los mitades de los 2000, que fue como que hubo un boom de esta música, pues, y que hubo hartas bandas acá y tal. Pues yo de ahí me enamoré mucho o sea, ya estaba enamorado de la música y como que al ver que eso estaba pasando localmente, o sea, ver que bandas de chicos muy cercanos a mi edad estaban teniendo como haciendo conciertos y la gente ¿Qué bandas iba. había ahí? Uy, bueno, era un montón de bandas, digamos que se variaban dos lados, ¿no? Estaba como el lado emo de la vaina y el lado neo de la vaina y el lado hardcore. Entonces de cada vertiente habían como sus bandas. Entonces, bueno, de neo estaban, no sé, estaban Citogens, Blast 55, La Mojiganga, que de pronto más gente la conoce. ¿Qué más? Tom Sawyer, que creo que de esa onda era la que más me gustaba a mí personalmente. Código Rojo. Bueno, de eso estaban las bandas de emo, que ya era más como Deformes, Ratón Pérez, Heartless, a ver qué otra banda, Sexto Sentido. Bueno, habían unas bandas de esa onda y ya la onda hardcore que también ya tenía un poquito más de tiempo, que estaba estos manes de Pitbull, Ataque en Contra. Que están activos, Ataque en Contra. Claro, bandas que ya, pues, bandas de 15, 20 años casi ya tienen esas bandas. Zona Cero, que empezó como una banda de hardcore y luego ya se volvió más emo. Sí, de repente, ahorita que se me vengan a la cabeza como esas. Eso te influenció en ese Claro, digamos que más que todo, yo ya estaba metido en la guitarra, o sea, digamos que el rollo de la guitarra me gustó, no lo agarré que por a los 11, 12 años. Y la verdad no me acuerdo porque había una guitarra en mi casa, como que alguna vez se la habían regalado a mi papá, pero eso estaba ahí como, era como un adorno en la pared. Y yo, hay años, eso estaba ahí como empolvado. Activo más de la casa. Sí, ahí estaba. Y yo no sé, no, eso sí no tengo recuerdo exacto de qué fue lo que me hizo el click para yo decir, yo quiero agarrar la guitarra. No sé si fue alguien que vi en el colegio tocando, no recuerdo. Pero se me dio por agarrarla. Porque el Champañat es un colegio que movía muchas bandas, había mucho espacio cultural. Sí, bacán. Pues digamos que sí, la semana cultural del Champañat era como importante, siempre estaba bueno, como que se movía harto. Yo fui a tocar allá. Ajá, sí. También yo me estuve muy... Y al tiempo que estuve con la música estaba metido en el básquet. Yo entrené básquet como como el bachillerato, todo el bachillerato, como desde quinto de primaria. Todo el bachillerato también entrené básquet como al tiempo que hacía lo de música. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que era mejor para lo de música que para el básquet. Igual el básquet me gusta mucho y todavía me gusta mucho ver. De hecho, me gusta más que el fútbol, obviamente por eso. Pero nada, como que de ahí fue que me agarré al rollo de la música. Y bueno, nada, obviamente entonces empecé con lo que todo el chino que empieza a gustarle el rock, le empieza a gustar, obviamente con mucha influencia de mi hermano, entonces veía lo que él estaba escuchando. Entonces full MTV, full Play TV también mucho lo que pasaba en Radioactiva, o sea, eso obviamente fue como a la primera información de la que tuve acceso, ¿no? Luego ya pillando las descargas en internet, ya empecé a como acceder a otra música y me acuerdo que una canción que encontré en el computador de una banda que se llamaba Taking Back Sunday, que eso es más como por la onda medio emo, pues sí, más o menos. Y yo no sé por qué estaba ahí, yo no la había bajado, no sé por qué carajos estaba ahí la canción y la escuché en el computador y dije, ¿qué es esta vaina? O sea, me hizo el click.
yo ya, o sea, yo ya había, pues, ya estaba empezando a tocar guitarra, entonces había tenido mis clases, no sé qué. Pero eso, o sea, como que eso ya me hizo un clic diferente, como, ok, esto es algo diferente que yo no había escuchado. Fue la conexión. Ajá, no, yo no había escuchado, como que ahí fue lo que me dijo, lo que me dio, más allá de tocar guitarra, me dio las ganas de, uy, yo quiero tener una banda, yo quiero tener una banda y tocar esta música. Pasó el tiempo y llegas a estudiar música. Claro. 2 semestres y te encuentras. Y con los Telebeats, sí, ahí ya, entonces lo que te digo, yo ya estaba con mi banda de colegio que estaba desde ese momento tocando, que pasó por todos esos géneros, no sé qué, igual no tuvo muchas repercusiones, pero logramos tocar como en algunos shows de esa movida, pues, que hubo en ese momento, y alcancé a grabar, tuve con ellos, pues, mi primera experiencia de grabar cuando estaba como a los 15 años, 16 años, y ahí fue que me enamoré más del proceso de grabar y todo eso. Entonces como que de ahí fue que encontré que de pronto ese iba a ser como mi lado, de pronto, porque yo nunca había, digamos, como estudiado guitarra clásica, o sea, estudié muy pequeñito y luego me salí y yo seguí tocando, como ya por mi cuenta y con el rollo de las bandas y no sé qué. Entonces ya cuando fue a la hora de escoger una carrera, pues obviamente yo no tenía el nivel como para decir, es que toco guitarra clásica, pues no, porque no la había estudiado. Entonces, teniendo la experiencia de grabar, me di cuenta que eso podía ser una salida para mí. Como que yo podía estudiar música sin necesidad de ser el más virtuoso en un instrumento. Y me daba la oportunidad de poderme encontrar una carrera en eso, que fue como a través de la ingeniería de sonido. Entonces, por eso fue que tomé la decisión ahí de meterme ya a la Javeriana. Pero luego, en la Javeriana estabas estudiando ingeniería de sonido. Sí, era música. Con énfasis, sí, digamos que tú en la carrera de música de allá, desde que te presentas, tú ya te empiezas en un énfasis. Entonces, sea de interpretación, o interpretación jazz, o composición, o ingeniería de sonido. Entonces, ingeniería de sonido era el que más se adaptaba para mi perfil, porque pues obvio yo ya tenía unas bases de teoría musical y eso, pero no tenía la habilidad, no sé, que de pronto muchos chicos que empiezan a tocar violín desde los 8 años, 10 años, obviamente que, claro, cuando ya se van a presentar a la universidad, pues ya tienen 7 años, 8 años de experiencia de tocar en partitura, de tocar con orquesta. Y quizá diferente. También, pues el género en que estabas, ¿no? Pues claro, bueno, yo nunca escuché, digamos, lo tengo que decir, pues yo era más metalero. Más de progresivo, cosas de estas que obviamente demandan un poco más de técnica. Pues sin demeritar obviamente todas estas bandas, pero de pronto, claro, en eso te interpreto que llegaste como en esa manera. Claro, sí, total, digamos que también, exacto, yo creo que también de ahí me agarré como a eso, como, porque eso tenía un poco de, o sea, de pronto muy lejano, pero sí tiene, bueno, no tan lejano de pronto, pero todos estos géneros tenían una base como medio de punk, por así decirlo, entonces, que tiene como esa... pues esa gracia, ¿no? De que es sencillo de tocar, de que no es tan complejo, pero sin embargo, pues son canciones chéveres. No, claro, demanda obviamente pues que lo toques y lo interpretes bien, pero digamos que al llegar ya a un nivel profesional cambia. Cambia, claro, total. Entonces, sí, digamos que también, yo creo que de pronto eso era lo que me llamaba la atención de eso, y pues de pronto por eso fue como me identifiqué como por ese lado de la música y ya, entonces bueno, ya tomé la decisión, entonces entré a estudiar allá a la Javeriana y bueno, conozco a este man en esa situación y claro, yo seguía con mi banda de colegio, pero literal por tener una banda, o sea, como por de verdad tener la excusa de ir los domingos a hacer, sí, por tener la excusa de ir los domingos a hacer ruido, ¿no? Y ya, entonces claro, conozco a estos manes que estaban haciendo algo que yo que quería hacer, pero no tenía con quién, porque la banda con la que estaba pues no... Sí, con ellos ya no me identificaba mucho con la música que querían hacer, yo ya quería como buscar otras cosas. Y pues claro, cuando escuché estas dos maquetas que tenían estos manes, yo dije, obvio, ok, estos manes están haciendo la música que yo quisiera estar tocando. Entonces ahí empecé una relación con ellos, yo no entré, o sea, los empecé a conocer, yo estaba apenas como aprendiendo a medio grabar, como súper, como con lo que tuviera en la casa, entonces me compré mi primera interfaz, no sé qué, y estos chicos nada, se motivaron para que yo les ayudara a grabar como unas maquetas en casa. Y ya quedó así el cuento y yo me terminé volviendo muy amigo de ellos y empecé a ayudarlos, como les empezaron a salir uno que otro show, no muchos, pero les salieron un par de shows allá en la universidad y eso, y yo empecé a ir a ayudarlos, como más de roadie, pues.
empecé yo como a ayudarles. También como para hacer otra cosa, además porque me volví amigo de ellos. Entonces me volví, pues ahí sí, nos empezamos a conocer pero ellos querían todo, ahí es, digamos que el plan era quedarse como un power trio en ese momento, como a principios del 2010. Y luego quisieron buscar músicos, bueno, ya se antojaron de poner otro guitarrista, pero para ellos era muy importante que alguien que tuviera sus equipos, que ya tuviera una buena guitarra, que tuviera como sus pedales, porque era como parte importante de del sonido que ellos querían sacar, y pues como que fuera ya algo pro, por así decirlo. Entonces querían alguien que ya tuviera pues sus cosas y tuviera muy claro. Entonces hicieron unas audiciones y terminó quedando otro man que conocíamos, que fue Chamorro, que finalmente luego vino a entrar a la banda. Entonces él fue el primer guitarrista como aparte de Daniel, sí, que entró a la banda. Ahí todavía no se llamaba, creo que ahí fue cuando cambiaron de nombre y ahí se pusieron Polifónica. De hecho era muy chistoso porque era Polifony-K. Era muy chistoso cómo se escribía. Todo el mundo era como, ok. Pero bueno, ahí empezó eso y luego hicieron como 2 shows o un show con Chamorro y luego salió uno importante, como que era el más importante que hasta la fecha les había salido, que fue en este Revolution. Sí. En el bar Revolution. Ya extinto. Ajá, ya extinto. Pero recientemente extinto, no hace tanto. Sí, no, son de los que habían icónicos. Hace mucho tiempo, sí, claro. De hecho, antes tenía otro nombre. Yo fui a shows de la onda emo y todo, yo fui allá también a ver shows. De hecho, la primera vez que vi a Panda, me acuerdo, hace muchos años, lo vi allá, bueno, en fin. Luego, entonces salió este show y Chamorro no pudo ir, porque tenía un viaje ya como con su familia, lo que sea. Entonces no podía ir. Entonces ellos estuvieron buscando un reemplazo, como no, ¿a quién ponemos? Y yo recientemente, como ellos estuvieron en la búsqueda, yo tenía una guitarra muy, pues como la guitarra con la que tenía en el colegio. ¿Qué guitarra era? Tenía una SG, una Epiphone SG Special, que esa es como la gama más barata de las Epiphone, pues. Pero pues para mí era una SG, que era, digamos que en mi adolescencia esa era mi guitarra de los sueños. Yo quería tener una SG, no, una Gibson SG, era como wow, tremendo. Entonces primero tuve una guitarra que era como una Strat, de estilo Strat, que fue mi primera guitarra eléctrica. Y luego ya terminando el colegio compré esta. Entonces era la guitarra que tenía. Pues llaman ahí. Entonces me llaman, entonces ellos estaban buscando. Y yo me motivé y hablé con mi mamá. Le dije, no, présteme la tarjeta, quiero comprar una guitarra más bacana. Yo me pongo a hacer algo y la pago y tal. Y bueno, me hizo el favor. Me compré la Telecaster, que todavía la tengo, una Telecaster Deluxe. Ya está paga. Ya está paga, ya se pagó todo. Claro, vendí brownies en la universidad. Me empecé a vender bolsos con mi novia de ese tiempo. Bueno, hice vainas y con eso la terminé pagando. Ahí recién había pedido la guitarra, literal, por lo que vi que ellos estaban diciendo como no, bacano tener a alguien que tenga sus equipos. Y yo debería tener, pues no, o sea, si me voy a dedicar a esto, yo debería tener una mejor guitarra, ¿no? Valdría la pena como invertir en esto. Entonces la compré como realmente por tenerla yo, porque me iba a servir para lo que yo estaba haciendo, no sé qué. Y entonces sale esta oportunidad, ¿no? Sale que estos manes, pues este man iba a estar, no sé qué, y a mí preciso me llegó la guitarra para esos 10. Pero estos manes todavía, como, no sé, como yo estar tan cerca con ellos, como que no tenían en cuenta que yo tocaba guitarra. Y estaban buscando y no encontraban quién. Hasta que un día Daniel me dijo como, oiga, usted toca guitarra, ¿no? Yo sí, yo toco guitarra. Me dijo, ¿usted ya se sabe las canciones? Yo sí, pues obvio, ya los he acompañado, ya más o menos las tengo en la cabeza. Entonces me dijeron, no, venga, porque no cae un ensayo y probamos. Y de hecho, pues, Chamorro me prestó tenía una pedalera en ese entonces, porque yo no tenía pedales ahí todavía. Me prestó la pedalera a él para tocar en ese día. Hice un ensayo con ellos, pues les gustó. Pues como que como ya había escuchado algunas de las canciones, pues era más que todo covers, era mitad covers y unas canciones nuevas. Y en ese ensayo se empezó a hacer la primera versión de Primera Dimensión. O sea, esa fue como la primera canción que ya empecé yo a meter mano ahí con él. Entonces en el ensayo yo me inventé unas guitarras y a ellos les gustó. Entonces ya luego me dijeron, no, venga, vamos de una con usted para el show de Revolution. Era con 2 bandas más, no me acuerdo de la otra banda, y otra banda era una banda que yo conocía que se llamaba Dose. Que de hecho fue la primera banda que fue
como apadrinada acá por Árbol Naranja, pues fue como hace ya mucho tiempo. Y de hecho fue la primera banda que produjo Javier. Entonces, curiosamente, en ese show calamos con ellos. Entonces, nada, ahí pues fue el show. Las tomadas les gustó, pues les gustó lo que hice. Y nada, entonces ya después de ese show me dijeron, no, bueno, yo creo que lo vamos a meter a la banda, sí. Entonces, lastimosamente, al principio nos dijeron a Chamorro y a mí como, oiga, van a tocar los dos. Entonces, usted va a tocar sintetizadores en una y usted va a tocar guitarra en otra. Eso era el inicio, ¿no? Y ya cuando fue la decisión como ya, ¿qué van a hacer con la banda? Pues lastimosamente le dijeron a Chamorro como no, todo bien. Muchas gracias por tu participación. Gracias, porque yo ahí me avispé y me compré unos pedales, como 2 pedales. Y ahí yo ya quedé armado, ya tenía lo básico mío. Y ya, entonces más como, ya tiene sus vainas, el pelota. Entonces ya un proceso de composición. Entonces yo allá entré como tal a Polifónica. Eso fue como sí, como en agosto de ese año, del 2010. Y ahí ya fue que empezamos sí, como tal, ya a componer. Como al mes de eso fue que ya dijimos, bueno, ya empecemos a reunirnos en mi casa, como que siempre ha sido como como yo pues estaba como en las clases de producción y pues estaba tomando clases de eso, entonces ahí fue que empecé como sí, a liderar eso en mi casa, como bueno, hagámoslo en mi casa que yo tengo pues como los equipos con que hacerlo. Y empezamos ahí a hacer la preproducción de las primeras canciones. Entonces ahí empezamos a componer, no sé qué. Y en ese proceso ya luego pues dijimos como no, ya hay que buscar un estudio. Y precisamente por esta banda Dose, se los mostré a ellos como, oiga, están estos manes haciendo esta música que está súper chévere. No hay ninguna, pues yo no he oído ninguna otra banda local haciendo esta música. Se las mostré a ellos. Y ellos quedaron como, wow, qué vida, está muy chimba, tal. Yo les dije, ve, esto es en Árbol Naranja, esto es grabado en Árbol Naranja. Entonces ahí fue que decidimos venir a Árbol Naranja. Vinimos acá a mirar el estudio que estaba recién nuevo, esta casa, porque antes Árbol Naranja era solo donde están las salas de ensayo. Y allá mismo estaba el estudio de grabación. Y ahí me acuerdo cuando recién sacamos como una cita para ver el estudio. Me acuerdo que no estaba Pedro, que Pedro es como sí, es como sí, la cabeza del estudio, ajá. Pero estaba Javier. Entonces nos dijeron, no, bueno, no está Pedro, no sé si lo vayan a esperarlo porque no sabemos cuándo se vaya a demorar. O está Javier allá al fondo, que estaba había 2 estudios, ¿no? Estudio A, que es el grandota, y hay uno más chiquito al fondo, que era donde estaba Javier. Entonces, pues si quieren ir allá y pues hablar con el man, cotizar con el man. Entonces, ahí fue que conocimos a Javi. Ya lo habíamos conocido del show que habíamos hecho con esta banda 2. Pero pues no, o sea, nos habíamos visto, pero no lo habíamos conocido. Luego ya llegamos ahí, nos reunimos con él y le mostramos las primeras maquetas que estábamos haciendo. Como, mira, estas son las maquetas en las que vamos. Aquí graban que no lo tienes. Ajá, este que está bien caleto, sí, el Primera Dimensión, exactamente. Y sí, con todo, entonces realmente ahí fue que él pues le gustó, fue como que empezamos la relación con él. Y él se motivó como, oiga, no, acá no está muy chévere lo que están haciendo, pues si quieren trabajemos, empecemos a trabajar. Si podemos definir el sonido de Primera Dimensión, así brevemente, ¿cómo lo puedes describir? Ok, yo diría que es indie rock de ese momento, porque pues como que hubo un boom ahí de bandas de indie rock, es indie rock en español. Yo creo que sería la manera de definirlo, porque sí fue como tomar... Yo estaba muy en el rollo de estar, siempre me ha gustado como estar viendo qué está pasando nuevo, qué es lo nuevo, qué es la vanguardia, qué es lo que está saliendo en otros países. Entonces ellos digamos que ya tenían unas bases muy claras como de rock en español, o sea, digamos Dani siempre ha sido muy, 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 muy fan de todo, de Soda Stereo, Caifanes, Café Tacuba, o sea, como de esta onda de Aterciopelados. Toda esta onda ochentera, noventera de rock en español. Supongo que por sus hermanas, su familia, como que siempre estuvo muy, muy alineado a eso. Y la misma voz de Dani. Exacto, sí, también, yo creo que también porque creció con eso, entonces digamos que eso lo tiene muy interiorizado. Pero pues yo quería como que sonara algo nuevo, entonces yo siempre fui como el que estaba como mostrándoles a ellos, vea lo que está pasando, vea lo que está pasando en Inglaterra, vea lo que está pasando en Estados Unidos, vea estas bandas que están saliendo. Entonces fue como, ok, como que nos metimos todos en ese rollo como, wow, esta música que está saliendo ahorita está súper chévere, ¿por qué no intentamos hacer eso en español? Entonces literal, eso fue como el Primera Dimensión, fue como agarrar un poco todo esto que estaba pasando en ese momento y cómo lo interpretábamos nosotros y pues cantándolo en español, que creo que fue de los retos más grandes de este disco, porque literal haciendo las letras fue casi un año de hacer las letras, o sea,
En diciembre de ese año fue cuando grabamos casi que toda la música del Primera Dimensión. Y el Primera Dimensión terminó saliendo en marzo del 2012. O sea, fue todo 2011, fue haciendo las letras, modificándolas hasta que ya agarraron como la onda. Si hablamos un poco en la discografía y como en ese sonido como para describir la evolución, bueno, habrán pasado N cosas en esos 3 años. Ahorita llega 2015 y llega... Aquí está, que obviamente sí lo debes tener. Sí, claro, eso sí lo tengo. El 12 vientos, que es un discazo. Sí, claro. Ahí, obviamente, menos que trajiste más sonidos, hay más frecuencias. Claro. Sí, digamos que el 12 vientos ya viene después de tener esa experiencia de hacer Primera Dimensión, que igual fue muy chévere para nosotros, pero obviamente fue muy ingenuo en muchas maneras, porque pues realmente nosotros no teníamos muy claro. O sea, como sí siempre hubo claro en el proyecto, como que siempre fue muy serio, como que sí todos tenían la visión de como que queremos de hacer que esto sea algo grande, o sea, como que de verdad. Profesional. Sí, algo que sea profesional, algo que se pueda volver algo pues conocido y que de verdad se mueva. Vamos a vivir del tema. Sí, exacto, como que de verdad se mueva harto. Siempre eso fue claro, pero obviamente pues uno sin experiencia pues uno no sabe en realidad en qué se está metiendo. Entonces Primera Dimensión pues fue claro, de nosotros salir como a ver qué. Y de hecho de primerazo tuvimos muy buena suerte, o sea, como que tuvimos muy buenos spots en un lapso de tiempo muy corto, o sea, como al año, ni siquiera llevamos un año de banda y ya pudimos tocar en Rock al Parque, tocamos en un festival acá que se llamaba el Soma, que tocaba Interpol, o sea, salimos en una serie de MTV, o sea, como en muy poco tiempo pasaron estas cosas, salió la invitación al South by Southwest, o sea, como en año y medio pasaron cosas como que yo creo que ninguno de nosotros esperaba. Y en el South by Southwest precisamente fue como una cachetada, así como después de que ya nos habían pasado como estas cosas en un poco menos de un año, llegar al South by Southwest sí fue como, obviamente fue un gasto de dinero, porque sí fue un gasto como fuerte, que por suerte como habíamos hecho esto de MTV teníamos algo de dinero con que hacerlo, entonces no fue tan duro como conseguir toda la plata, pero claro, llegar allá a esta meca y darte cuenta que tú eres esto, o sea, eres una pulguita en el mar de la inmensidad de bandas que hay, y bandas extremadamente buenas y proponiendo y que tocan súper bien y súper originales y no sé qué, y ahí fue que dijimos, ok, o sea, nosotros siendo una banda de rock acá en Estados Unidos no estamos haciendo nada, o sea, como acá somos cualquier banda, o sea, somos cualquier banda. Entonces a mí eso me quedó sonando mucho como, ok, no, esto, o sea, hay que evolucionar. Bueno, ahí tuvimos ese digamos que la cuestión ahí y lo que se demoró tanto en salir 12 vientos después de Primera Dimensión fue porque pues fue un poco estrellarnos con todo eso. Entonces ese año, el 2012, fue igual intenso. Luego 2013 también salieron oportunidades tremendas para ir a España. Pudimos ir a España por primera vez. ¿Qué más hicimos? Bueno, todo eso que me mencionas se da, bueno, había alguien detrás de ustedes, ya tenían un mentor, pues porque obviamente estamos en un mercado emergente. Ajá. Sí, siempre, de hecho, eso fue muy raro porque desde que la banda casi que empezó siempre tuvimos como alguien. Entonces en ese momento, cuando apenas empezamos en Rock al Parque y todo esto, había una chica que acá se llamaba Carolina Castilla. Ella fue manager de una banda que se llamaba El Sin Sentido. Una banda que había salido de toda esta onda emo. Fue como la única banda que logró salir más allá. O sea, como salir más allá, o sea, como salir de esa escena medio underground y empezar a sonar en Radioactiva, a sonar como en estos otros rollos. Pero pues como que la banda de pronto también como por un mal manejo o lo que sea no logró como explotar del todo. Y de ahí pues ella como que nos conoció y le gustó el proyecto y pues se sumó aparte de Javier, como que Javi siempre ha sido como, realmente Javi es el que siempre ha estado o sea, siempre ha sido como ese otro elemento además de la banda que nos ha ayudado a guiarnos, que nos ha dado consejos, que ha sido, no, o sea, Javi prácticamente es otro de la banda, sí, pero con mucha más experiencia porque ya muchos más años dedicándose a esto. Entonces él siempre fue como el que nos dio consejos, el no hagan esto, como de ayudarnos a tomar decisiones, sino que en ese momento pues la manager era Carolina, pero ella también pues tenía como sus rollos.
Sí, pues como todas personas, pues tenía como sus complejidades, pues. Entonces ella fue la que llevó a la banda como hasta el 2012. Luego en el 2013 nosotros pasamos a ser parte de Hermoso Río. Hermoso Río, antes de volverse el festival, fue un sello de Absent Papa, que luego se vendría a convertir en Páramo. Y nosotros fuimos una banda del sello de Hermoso Río. Entonces a través de ellos salió la oportunidad de tocar en España. Pero entonces de nuevo, ahí como que nosotros creo que todo llegó muy rápido para nosotros porque todavía no teníamos claro en realidad como que uno no se imagina el nivel de complejidad de dedicarse a esto. Nosotros simplemente estábamos yendo con la corriente porque pues todas estas cosas estaban pasando supremamente rápido. Creo que ninguno se lo espera. Yo, la verdad, a mí todo me era por sorpresa. Yo, uy, ok, bacano. O sea, todo lo que está pasando, yo, uy, pues qué chimba, vamos de una. Pero como que todavía no había logrado como asimilar, o sea, como lo que estaba pasando y en lo que yo me estaba metiendo, ¿no? Y cada vez más metido. Y obviamente uno siempre tiene pues miedo de dedicarse a esto 100%, porque obvio pues siempre está como, bueno, ¿será que sí logro vivir de esto? ¿Será que sí se logra? ¿Será que no? Es que sí, de verdad es complejo y yo también estaba muy joven, yo era el más joven de todos, entonces obviamente para mí también fue difícil. Y en el proceso, digamos, cuando recién tocamos en Rock al Parque, a mí me echaron de la Javeriana. Supuestamente que era esto lo que yo me quería dedicar y me echaron porque no me fue bien. No pude empezar, o sea, me dio duro como pilotear las dos cosas. Y nada, pues me echaron porque me tiré 3 veces la materia de canto. Entonces ahí tomé una decisión, entré a estudiar de publicidad, como de plan B un poco. Como tengo esto al lado, pero igual la música y tal. Igual yo estaba claro que igual me iba a dedicar a la banda. O sea, eso sí lo tenía claro. O sea, ¿no terminaste nunca música? No. ¿Ingeniería de sonido? No. ¿Publicidad sí? No, tampoco. Empecé con publicidad en ese tiempo. Entonces en el 2002 entré a publicidad ya en la Tadeo, mientras empezaba esto de la banda. Y entonces obviamente pues yo empecé otra carrera. Digamos que tampoco tenía el 100% del tiempo para yo decir, no, estoy totalmente envuelto en la banda. Pero fue pasando el tiempo y me empecé a dar cuenta como, ok, o sea, como que si yo no tomo la decisión, esto no... Nadie lo va a tomar por uno. No, exacto, eso como que, o sea, si uno no o sea, uno no puede tener un plan B en esto. Y me demoré en entenderlo, me demoré siempre unos años en entenderlo. Pero ya has tenido el recorrido de los festivales. Claro, sí, yo ya había España. tocado, ya había tocado o sea, ya había podido salir del país varias veces, todo. Pero entonces todavía tenía ese miedo, ¿no? Como que todavía igual seguía con esta carrera, que igual yo sabía que no me iba a dedicar a eso, pero como que yo la seguía haciendo ¿sabes? Como por traer un diploma a la casa, ¿sabes? Como... Sí, el requisito. Sí, como... y chistoso porque igual nunca, pues como que en mi casa nunca me lo pidieron como tal, pero sí era como una presión que yo mismo me estaba poniendo. Y luego, claro, empezaron a haber problemas con la banda, ya en el 2013 ya empezaron a haber problemas, pues internamente. Entonces cosa que hizo que bajara es como hasta el 2012 estuvimos como muy activos y luego el 2013 empezó para abajo un poco todo mucho más lento y pues obviamente ya la música que habíamos sacado pues ya se empezó a volver vieja, ya pues sí también estaba más difícil como llevárnosla entre nosotros porque sí habían problemas personales, más que todo con el baterista en ese momento pues hubo problemas, entonces sí eso nos desmotivaba a todos como de definitivamente dedicarnos a eso. Y ahí es cuando llega este disco. Llega 12 vientos. Ajá, llega como con ese ánimo de que teníamos que hacer algo que de verdad nos pusiera en el mapa y que de verdad tuviera una identidad. Creo que eso fue lo más importante, la búsqueda de una identidad. Eso es lo que es este disco. Voy para allá. Y como para cerrar de pronto el capítulo en cuanto a ese concepto, llega 2017, pues. Claro, sí. Ajá, claro, 2017 con Ciegos Corazones. Si podemos definir así como definimos Primera Dimensión, 12 vientos musicalmente en 3 palabras, ¿cómo lo puedes definir? No, 12 vientos sería como... ¿Cómo decirlo? Como folclórico, electrónico y rock. Como lograr seguir como en esta búsqueda de tener una identidad como banda, sin dejar de sentir como esa vaina medio rock, que era lo que todos teníamos como dentro, pero digamos que intentando, ya dejando de mirar para afuera, que fue lo que hicimos en Primera Dimensión, que fue como inspirarnos
full de lo que estaba pasando afuera, y acá fue como, ok, ya ahora respirémonos de acá, Hacer lo más de nuestro. todo lo que es de acá. Y luego entonces... Y eso se ratifica, perdón, te corto, Ajá. mucho más en lo que se ensambló Claro. como concepto y como sonido aquí en Exacto, Ciegos Corazones. digamos que ya acá en el Ciegos Corazones fue de pronto un poco más intentar hacer algo como hubieran hecho las bandas en los 90s que nos gustaban, como ya teníamos más claro como estos ritmos latinos y esto, entonces fue como un poco sí, masterizar un poco más eso y intentar hacer canciones de pronto un poco más pop dentro de eso. Siento que yo el 12 eventos de pronto experimenta un poquito más en más cosas. De pronto el Ciegos Corazones fue intentar ser como más pop dentro de ese universo que nos habíamos inventado. Pero también, obviamente, también Ciegos Corazones es muy diferente porque ya llega en un momento muy diferente. O sea, el 12 vientos obviamente también es chévere y yo creo que significaba mucho para nosotros porque fue como el momento en cuando ya logramos decir como, ok, esto es Televid. O sea, esto sí es algo que la gente puede escuchar y decir, esto es Televid. Cambio en el reto con Ciegos Corazones fue como, ok, ¿cómo hacemos para renovar esta idea de lo que nosotros creemos que es Televid, ¿no? Como reinventarse, Sí, quizá. reinventarse un poco. Pero obviamente también fue un disco que se dio en otro momento, digamos, como de angustias personales, por así decirlo. De pronto los eventos fue más como liberador en muchos aspectos personales para todos. De pronto Ciegos Corazones llegó en un momento más tenso en la vida de todos. Y además fue un disco que se hizo como con más afán, por así decirlo. Digamos, el 200 se construyó con muchos, casi 2 años de estar haciendo maquetas y llegando porque no sabíamos a dónde queríamos llegar. En cambio, el Ciegos Corazones como que ya teníamos un poco más claro cómo hacer las cosas, pero sí hubo como una presión de tiempo, como ok, hay que entregarlo en este tiempo, entonces fue más como de ok, confiemos en lo que nosotros nos sale, así de corazón y de intuitivamente, y hagamos canciones con eso, o sea, sin darle tanta vuelta, sino ya que ahora somos una banda de 5, porque pues ahí ya, digamos que en 2 eventos también fue la vaina de que fue renovar la banda, porque entró Nicolás como baterista, entró Chamorro además para la alineación, pero 2 eventos no aprovechó tanto eso, sino que igual 2 eventos fue un disco que igual construimos entre Javier, Daniel y yo, sí, muy de experimento de laboratorio. Mientras que esto ya el 2 eventos fue full práctica, fue full encerrarnos nosotros y tirar a hacer las canciones on the spot, o sea, así como salieran, pues. Ustedes han producido los 3 discos. Sí, los 3 discos los hemos hecho entre nosotros con Javi, o sea, como que todos metiendo mano, la verdad. Digamos que en primera dimensión no teníamos tan claro eso, entonces obviamente fue mucho más la mano de Javi en cuanto a ese aspecto de producción. O sea, obviamente todos estamos produciendo, por así decirlo, porque igual todos estamos metiendo ideas y eso, pero digamos que Javi fue más el que llevó la batuta, pues porque era la persona que tenía más experiencia. Bagaje. Ya en 12 vientos también nos apoyamos, hicimos 3 canciones con Julián Salazar de Me Too, que fue muy, muy clave para entender e interpretar estos ritmos ya más autóctonos, pues. Y ya Ciegos Corazones sí fue full nosotros mismos como dándole lo que te digo, como confiando en nuestros skills, en nuestras habilidades y hacer canciones como sin echarles tanta cabeza, sino canciones que se sintieran bien para nosotros y grabarlas. Solamente como en la secuencia del coro de 12 vientos se siente como esa influencia y claro, ya uno lo asimila como más al sonido que hace Julián con Me Too, claro, que lo que hizo pues obviamente con Bomba que era guitarrista. Claro, sí, con toda, de hecho, sí, lo que te digo, como con la intervención de Julián en esas 3 canciones que hicimos con él, fueron claves para el sonido del álbum. O sea, fue como el sello. Sí, fue lo que nos ayudó a entender cómo nosotros desde nuestros instrumentos y nuestras habilidades, cómo interpretar estos ritmos, ¿no? Y en esa reinvención, bueno, aparece posterior la versión acústica de 12 vientos. Uh-huh. Vamos un poco más adelante, viene Manglares. Uh-huh. Manglares sale, creo que unas vacaciones de ustedes en Palomino, en hacerlo un poco más, son versiones de canciones, hacerlo un poco como más hacia aire de Palomino, pues cualquiera que ha ido nos entenderá que estamos hablando. Sí, con toda, sí, literal, fue como
sí, despegarnos de mucha... Yo creo que yo ya ahorita lo miro y fue como despegar muchas de estas canciones del Ciegos Corazones, como de la ansiedad con las que se hicieron, porque fueron hechas muy... Lo que te digo, como que fueron hechas muy en el momento, y además porque ya teníamos un deadline de tiempo y todo, y está chévere, igual las canciones nos gustan, pero digamos que fue el hecho de sacarlas un poco por lo menos las que versionamos de Ciegos Corazones en este EP, fue como sacarlas de esa ansiedad y volverlas como mucho más chill y como reinterpretarlas de una manera como más tranquila, sin tantos afanes, y como que de verdad demostraran un poco el feeling también que teníamos también en ese momento, porque digamos que el 2018 fue un año bien difícil para nosotros en muchos aspectos. O sea, no solo salieron dos de la banda, empezando por ahí, que fue un golpe fuerte, sino que fue 2017 para nosotros salió Ciegos Corazones, y ese año creo que es el año que más nos hemos reventado en cuanto a todo, o sea, en cuanto a tiempo, inversión, sacrificios, momentos difíciles de todos. Entonces el 2017 fue full eso. Entonces el 2018 nos agarró cansados, o sea, realmente cansados, como de preguntarse como, ok, ¿será que sí queremos seguir haciendo esto? O sea, ¿será que sí es lo que estamos haciendo? Y luego además se van estos dos manes, un poco por esa presión pues sale Chamorro y sale César de la banda. Entonces fue como, wow, fue como, ok, esto que, o sea, como, ¿será que sí estamos haciendo lo correcto? O sea, como, wow, o sea, es un video que esté pasando todo esto. Pero luego el 2018, después del ritual de la montaña, como que se cambió. O sea, fue como un despertar para nosotros. No, incluso desde el Estéreo Picnic, como que después de que veníamos mamados, muertos, realmente agotados, pum, fue el Estéreo Picnic, y eso nos subió un montón como los ánimos de como, ok, estamos haciendo las vainas bien. De pronto era reencontrarse, no sé, lo digo como escuchándote como banda y yo estando del otro lado como espectador y como fan de Televid, como quizá lo que escribes, el show de Stereo Picnic viene a montar el show del Julio Mario Santo Domingo, temático. Creo que fue como encontrarse con ese público y decir, oiga, esto vale la pena porque esta gente está coreando las canciones y lo está haciendo, ¿no? Con toda. Fue otra vez volver a encaminarnos, volver a encaminar y volver a convencernos de como, ok, o sea, no lo hacemos porque sí, es que ya hemos construido algo y no podemos como ser ciegos a eso, ¿no? O sea, ya hemos logrado construir un montón y no podemos como estarnos dando tan duro. Obviamente también era porque sí, que habían pasado muchas cosas en la vida de cada uno y con la banda, o sea, como que había sido un año muy, muy, muy fuerte. Entonces ya llegó el 2018 y nos limpiamos como de todas esas cargas. Entonces como que el Manglares fue como un poco ya... Manglares sale al inicio del 2019, ¿no? Al inicio del 2019 ya salir como después de todo lo que nos había... Después de renovarnos en la otra mitad del 2018, ya fue como, como un poco el descanso, ¿no? Fue como un poco describir como la sensación, cómo nos sentíamos en ese momento, como un poco más tranquilos, pues. Digamos que en ese reencontrarse en esos episodios que terminan siendo un matrimonio, una banda, el tema lírico ha sido fundamental, el tema como de, venga, usted va y disfruta un show de Televid, pero también llévese un mensaje. De pronto pues lo más latente fue lo que hicieron con Ciegos Corazones y las palabras de Jaime Garzón, que creo que van a repercutir años luz en nuestro país hasta que no se genere esa conciencia. Y sin ahondar un poco en ese momento político, teniendo la parte presente en el tema del medio ambiente, surge Máquinas, con una expectativa en donde cierran perfil de Instagram, pues quitan todas las publicaciones. Yo había visto a Dani con el cabello pintado y dije, bueno, algo trae Televid. Bueno, sí, exacto. Entonces ahora, ya llevamos empezando, de hecho desde el 2018 ya estábamos empezando a hacer como canciones para lo nuevo, pero igual pues nada, como haciendo ideas. Y digamos que uno de los primeros como pilares que teníamos con la música nueva fue como queríamos seguir como adentrándonos en estos mensajes, sino que ahora era como, bueno, como intentamos hacer para seguir dando este mensaje y estos mensajes como importantes de lo que está pasando en el mundo, pero sin caer como en clichés y sin caer como en lo obvio, pues. Porque creo que eso es lo difícil de dar esos mensajes. La gente ya le parece aburrido. Le parece como aburrido que alguien te hable
de lo que es, o sea, no aburrido, sino común, ¿quieres decir? sí, con toda, como que no caer como en las mismas acciones de siempre. Entonces fue como, ok, como hablamos de esto sin que sea tan obvio. Entonces empezamos a echar el cabezazo, a inventarnos como una historia. Y todo como dentro de una vaina muy, más que mística, como muy de iconos, y que la gente misma vaya como entendiendo el mensaje sin nosotros explicárselo. Entonces esa fue la historia de Máquinas. Entonces, pues después de tuvimos las canciones como desde marzo, ya tuvimos como la primera tanda de canciones de lo que va a ser lo nuevo. Y ahí estuvimos como hablando con mucha gente, mostrándoselas a todo el mundo. Y teníamos más canciones, de pronto unas incluso más, por decirlo, más radio friendly, por así decirlo. pero sentíamos que no nos servían para la historia que queríamos contar. Y en eso fue Máquinas, y fue como, ok, Máquinas es la perfecta para empezar como el nuevo viaje y empezar a meter a la gente a la historia que les queremos contar. Y sí, de hecho fue una canción que de hecho la letra salió súper rápido, o sea, como que ese día Daniel algo había visto en radio o en televisión o algo que tenía rondando en la cabeza. Y cuando yo le mostré esta idea tenía el intro nomás, tenía eso y el beat de la batería y ya. Y yo decía como esto tiene algo, yo sé que puede ser como algo muy como para iniciar un show, decíamos. Sí. Para empezar un show, eso fue lo primero que nos dio la noción de la canción. Pero tenía como esta vaina medio pesada, como darks, no sé, que fue lo que nos llamó como, ok, esto está al pelo para hablar de esto. Entonces Dani una escribió la letra súper rápido y teníamos como las primeras ideas de voz, y teníamos ya la canción en su estructura básica la tuvimos muy rápido en realidad, como en una sentada de 2 horas ya teníamos como la estructura básica de la canción. Luego ya nos tomamos como 2 meses, 3 meses en hacer arreglos, encontrar bien cómo iba a ser la mezcla, cuáles iban a ser los instrumentos que iban a hacer, lo de los vientos también, porque fue un aprendizaje, es algo que no habíamos hecho nunca, entonces fue como aprender a escribir arreglos de vientos, bueno, fue todo eso para que finalmente la canción como que agarrara la onda que queríamos que agarrara, como que estamos diciendo algo, pero ahí al tiempo estamos intentando renovar el sonido de la banda, que es algo supremamente importante, pues por lo menos con lo que yo molesto mucho, que es que siempre cambiar, siempre estar intentando innovar un poquito y cambiarlo un poco siempre también, pues es como, creo que es de lo más chévere dedicarse a esto, es poder tener la oportunidad de renovarse así, como de poder reinventarse. Entonces sí me parece súper clave que sea claro que estamos cambiando, o sea, eso tiene que ser súper claro, pero al tiempo dando un mensaje. Entonces eso era como eso era lo que queríamos llegar con esta canción, y creo que pues sí se está logrando. Sí, se logró. Y bacano porque la gente sí está entendiendo, o sea, sí, la gente sí ha entendido el mensaje que queríamos dar, o sea, que eso es finalmente lo que más queríamos con la campaña de la canción. Yo creo que hay una parte de la canción, claro, empieza el intro, como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Con qué viene? El coro es muy pegajoso, no sé hasta qué punto, te lo pregunto así, como en esa parte comercial, si de pronto se pensó. Y llega un clímax en la canción en donde todo para y viene esa acústica que como que, venga, levantémonos, despertemos, no somos máquinas realmente, y logra capturar eso. Me conecto de una. Es una excelente canción, y siguiendo en esa onda, de pronto esa parte comercial y de pronto salir, evolucionar, muchas bandas lo han hecho. Ya se nota un poco ese híbrido comercial sin perder la esencia. ¿Cómo está eso latente en ustedes ahorita? Sí, yo creo que es clave, más allá de como yo creo que más que hacerse más comercial es como, yo lo veo como de intentar llegarle a más gente, o sea, como que finalmente nosotros también, si queremos dar un mensaje, lo que más queremos es que más gente lo escuche, y creo que ese es el reto, como cómo hacer que nuestra música le llegue a más gente, a gente que de pronto no escucha ese género, no, igual ya digamos que ya, igual también es raro de los géneros, yo creo que ya cada vez está más, no es tan claro, ¿no? Dónde está la diferencia de un género a otro, lo que sea, y ya todo es como mucha mezcla de muchas cosas, que eso me parece excelente, me parece súper chévere que pase eso.
yo creo que el reto es más que todo eso, es como cómo hacer que más gente escuche la música que nosotros estamos haciendo, siendo nosotros no la banda más comercial del mundo, ni tampoco voy a decir que somos Dream Theater y hacemos rock progresivo, pero obviamente yo sé que, digamos, para lo que el mercado y más en el mercado colombiano pues consume, pues obviamente no somos la banda más popular, pero ¿cómo hacemos? O sea, el reto es más que todo es cómo hacemos para que nuestro mensaje llegue a más gente sin necesidad de perder nuestra esencia. Que eso creo que creo que muchas de las, creo que todas las bandas que conocemos estamos como en ese rollo, como en ese Esa búsqueda. en esa búsqueda, porque no es fácil llegar a un punto donde tú estés contento y no te sientas que tú estás como vendiendo tu arte. Pero tampoco yéndote a simplemente hacer música para ti mismo, que yo creo que eventualmente pues uno lo podría hacer, ¿no? Pero después de ya haber construido un legado, porque finalmente también es claro que pues todos estamos buscando vivir de esto, ¿no? Pero pues de hacerlo de la mejor manera posible. Entonces creo que ahí es donde está la búsqueda de llegar a estos puntos medios, pues. Lo que pasa es que quizá, bueno, te lo pregunto por como, no estrategia, sino como por visión y lo que acabas de decir, pues lógico, hay que vivir del tema y hay que hacerlo. Pero quizá la misma industria pues también se ha ido un poco como a decir, venga, realmente lo independiente ha sido un movimiento a nivel mundial. De ahí que pues, entonces le acaban de abrir las 2 fechas a Caifanes. No hablamos de, pero bueno, nos faltó mucho tiempo, porque obviamente la importancia de haberle abierto a Muse, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de verlos. Las colaboraciones con Pedrina, con Andrea Echeverry, con el Gran Paneso y con Nicolai en Ciegos Corazones. Pero bueno, lo importante es que la banda está activa y está moviéndose en ese punto. En una palabra, ¿cómo puedes, o mejor dicho, con estas preguntas, como que me respondas con una palabra? Televit. Sueño. Una banda nacional. Una banda nacional. A los Petit Felas. Un concierto en el que hayan tocado. Sí, abriendo para Muse. Sí, con todo. Un concierto como asistente. Tame Impala en el Lollapalooza, Chile. Un guitarrista. Jimi Hendrix. Primera dimensión. Inicio. 12 vientos. Identidad. Máquinas. Un nuevo comienzo. Sí. El nuevo disco. Un nuevo disco. Una sorpresa. Coming soon. Sí, sorpresa. Felipe, de antemano 1000 gracias. Qué chévere que podemos hablar. ¿Cómo te sentiste? No, acá no, me encanta salir, sacarme acá la información. Está chévere. No, muchas gracias. Siempre la mejor energía para Televit. Estamos ahí pendientes de la nueva música, de nuevos shows. Muchas gracias, Felipe. No, gracias a ustedes, chicos.